El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Bienvenidos. Hoy, 25 de julio de 2025, tenemos la buena noticia que ustedes y yo, cuando hemos decidido seguir a Cristo, somos los primeros que vamos a servir en su iglesia para que podamos dar testimonio que sí estamos cumpliendo lo que Él dice en el San Mateo capítulo 20, 28. Claramente nos dice que Él es el primero que daba servicio a los demás. Bienvenidos. Hoy es la fiesta de Santiago Apóstol. Encontramos en la primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 4, 7, 15. Hermanos, llevemos este tesoro en vasija de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevemos siempre y para toda parte de la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos de la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes, la vida como poseemos del mismo espíritu de la fe que expresa. En aquel texto de la Escritura, creo, por eso Pablo también, nosotros creemos, por eso hablamos sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para el bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y a más personas, se multiplique la acción de gracia para la gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 125 respondemos: entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar, entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decía: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. En gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cómo cambian los ríos, la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte. Señor, entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos y júbilos cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando, cargando la semilla, al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos y júbilos cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró
para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sean así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos dice claramente que nosotros debemos ser servidor, ser el primero que tiene que sudar, el primero que tiene que dar, el primero que tiene que estar pendiente en todo para que todo se haga bien, pero yo estoy lo primero. Resulta que en este tiempo solamente las personas que les dan algún cargo, eso ya no hace nada, solamente manda. Y eso está en contra de la palabra de Dios. Porque dice la Escritura, yo he venido a ser, no a ser servido, sino a servir, dice el Señor. Y claramente eso fue. ¿Se acuerda cuando dijo, cuando ya se había muerto y después regresó con sus discípulos? Y les dijo a sus apóstoles en aquella mañana, muchachos, ¿tienen algo de comer? Vengan a comer. Aquí hay un pan, aquí hay un té para comer. O sea, empezó a servirle. Pero ese es el ejemplo muy claro que nosotros debemos tener. Servir al pueblo. ¿Cómo lo vamos a servir? Hay de distintas formas. Primero, en una comunidad hay mucho que hacer, pero que también hay que servir en la palabra. En primer lugar, dar las instrucciones conforme a la escritura, cómo debe vivir un cristiano, es servir con la palabra de Dios. Después, ¿qué es lo que tenemos más que servir? Es, por ejemplo, tenemos que barrer, tenemos que limpiar los muebles, tenemos que limpiar las sillas, tenemos que dar la bienvenida con mucho amor. Tenemos que escuchar la palabra. Todo lo tenemos que hacer para poder ser un gran servidor. Porque yo no quiero ser el primero, pero hay muchos que quieren ser el primero. ¿Cómo lo van a hacer el primero? Es que voy a servir para que vea que yo soy un servidor. Eso es un problema difícil. Que tus servicios que es mejor que no se vea. Por ejemplo, el más humilde, el más sencillo de su corazón, aquel que está limpiando baño, eso no es visible su servicio. Pero hay muchos y eso yo no lo quiero hacer. Yo quiero hacer algo más allá. Yo quiero ser un gran predicador para que vea que yo tengo talentos. Esto es un servidor que quiere hacer más. Eso no es así. O también tener envidia con los demás. Porque dice aquí, los oprimen los fariseos en este tiempo, dice, los oprimen. Y ustedes no deberían hacer así. Cuando Jesús se dio cuenta que los 10 discípulos se enojaron con los dos aquellos bien adelantados que querían el mejor puesto, que querían
que, que está uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús les preguntó, ¿ustedes pueden tomar, beber el cáliz que yo lo puedo beber? Sí, podemos. Ah, entonces estaba confirmando. Pero ¿quién es el que está buscando ese camino? ¿Quién está haciendo esa petición? María Magdalena. Oh, perdón, la madre de Zebedeo. También se llama María. Entonces, ella está pidiendo a Jesús para que concediera esa petición. Pero vamos a estos dos hombres son muy fuertes. Estos hombres también no son tan buenos, porque en aquello entonces cuando Jesús iba a pasar en el lugar aquel lugar de aquella ciudad de de San María, o sea, del lugar de los samaritanos, esta gente no le dejaron pasar a Jesús ahí. Entonces ellos dos dijeron que quiere que bajamos fuego y termine este pueblo. O sea, era bastante fuerte, pero también quieren hacerlo primero. Y eso no es así. Por eso, queridos hermanos, este mensaje nos queda a nosotros un mensaje en el corazón para que no busquemos los primeros puestos, sino que busquemos los lugares que le agrada al Señor, que y que nosotros debemos sentir agradecido porque el Señor nos llama para estar junto a Él, pero que tenemos que servir, tenemos que dar la mano a los demás, tenemos que ayudar al prójimo, tenemos que darle la mejor forma de poder servir a un hermano. Así dice la Escritura, si ustedes me rechazan a mí, rechaza al que me envió. O sea, nuestros servicios no debemos ser una diferencia por otro o por aquello. Nuestro servicio tiene que ser por igual, no importa sea quien sea, siempre y cuando tenemos ese discernimiento para poder dar el mejor servicio. Pero hoy es la fiesta de San Santiago Apóstol. ¿Por qué es la fiesta de Santiago Apóstol? ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros llamados por el Señor. Cuando dijo Jesús por ahí, San Marcos 3:13, los llamó a 12. ¿Para qué? Para ser los discípulos de Él, ser apóstolos de Él, para enviarles a predicar. O sea, estos hombres son tan importantes porque el Señor los llamó. Pero ya después ellos querían el puesto mejor. Y por eso dice la Escritura, el que quiere ser el grande, que sea el servidor de ustedes y ser esclavo. ¿Qué quiere decir eso? Hacer lo que tiene que hacer para que el reino de Dios siga creciendo, para que el reino de Dios siga viendo, porque nos dice en la primera lectura, que hoy nos dice en segunda de Corintios, capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 4, versículo, eh, vamos a ver si lo encontramos aquí, segunda de Corintios, que acabamos de leer, y nos dice el principio, Corintios 4, 7. Con todo llevemos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. O sea, las cosas que hacemos, el servicio que hacemos es la obra de Dios, no la obra de nosotros. Es porque estamos guiados por Él. Y por eso aunque viene problemas en nosotros, nos están derribando, nos están humillando, nos están quitando todo el servicio. Y eso me acuerdo en estos días que andaba grabando unos videos, pero YouTube, no se puede. Tal vez dijo unas palabras y eliminado. Pero eso no quiere decir que me voy a quedar y ya no voy a seguir compartiendo el Evangelio. Yo lo haré hasta cuando me cierren el camino, pero tendré que seguir porque la obra de Dios no es mía, es la obra de Dios que yo tengo que realizar y seré como esclavo por la obra del Señor. Ojalá que ustedes y yo seamos lo mismo
para poder seguir, como dice aquí, somos perseguidos, pero no eliminados, derribados, pero no fuera de combate. Y lo dice al final, no dice muy al final, eh, y nos dice que esta obra, si nosotros lo mantenemos, si nosotros servimos, para que muchos vendrán en ese camino, para que muchos formamos la iglesia, para que todos formamos la iglesia, para que haya un solo pastor y un solo rebaño. Que el Señor los bendiga. Sigan adelante.